Amado Padre, te damos gracias, Dios, por un nuevo día que nos regala, Señor. Padre, en este día queremos entregarte este tiempo, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu amor, Padrecito bello. Por eso entregamos este primer tiempo, Señor, del día para que tú nos ministres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Venimos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo y ya terminamos el Antiguo Testamento. Hoy vamos a empezar el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros y el primero de ellos es el libro de Mateo. Para una pequeña introducción, Mateo fue un cobrador de impuestos que se unió al Señor, dejó el negocio que le producía mucho dinero, el de cobrar impuestos, para seguir al Señor Jesús. Y tenemos que este libro se escribió aproximadamente 80 años después de que Jesucristo naciera y va dirigido básicamente al pueblo judío, a los de la época y va directamente hablando acerca más que todo como de las leyes y de lo que Dios le había dado a los judíos exactamente. Por eso es que el libro se escribió básicamente para ellos, pero nos sirve mucho porque es fundamental en nuestra fe y en nuestra creencia ante el Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar el libro de Mateo con el capítulo número 1. Antepasados de Jesús el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abdías, Abdías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotán, Jotán fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliaquim, Eliaquim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Aquim, Aquim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matam, Matam fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa,
porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Bueno, este es el final del capítulo 1 del libro de Mateo y vemos cómo la genealogía de Jesús viene desde el linaje de Abraham, porque se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la vida de Jesús para que fuera el Mesías. En solo el nacimiento de Jesús se cumplieron muchas de las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Recordemos cuando estábamos leyendo el Antiguo, los profetas hablaban siempre de el nacimiento de Jesús, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, el que iba a quitar todo el pecado de todas las personas. Y efectivamente todo se cumplió en Jesucristo. Habla que María era una virgen que estaba comprometida a casarse con José, pero antes de la boda dice que se le presentó el Espíritu Santo y le dijo que ella iba a concebir un hijo, y ella dijo, pero no conozco hombre. Este relato lo vemos después en otros evangelios, principalmente en el de Lucas, pero básicamente para que sepamos lo que ella corrió riesgo, porque es que nosotros vemos hoy, dice, no, pues claro, se le presentó un ángel y María tuvo un hijo y eso es algo que pues era el ángel y el Espíritu Santo le concibió. Y uno dice, sí, está bien, pero para ella no fue nada fácil, porque en esa época si a una mujer se encontraba de que había sido adúltera, había tenido relaciones sexuales con otro hombre, pues simplemente la apedreaban y ella inmediatamente moría. Y lo que hizo fue que, a pesar de arriesgar su vida, ella aceptó el llamado y dijo que se haga como Dios, el Señor dice, y su conciencia le dio para que ella pudiera concebir al Salvador, para que ella pudiera hacer la voluntad de Dios, para que pudiera básicamente tener al Salvador, porque Dios se lo había pedido, que así haga tu voluntad y no la mía. Son momentos y son ejemplos que podemos obtener de María, porque María fue una gran mujer, fue una mujer escogida por Dios para que el Salvador viniera. No es cualquier mujer común y corriente, no, ella tiene algo muy importante, y es que era una mujer virgen y era una mujer que amaba al Señor y que obedeció cuando se le pidió algo que era muy difícil para ella. Después vemos también el relato cuando José se dio cuenta de que ella estaba en embarazo. Pues hombre, es tan difícil para un hombre que la mujer, sin haber tenido unas relaciones sexuales con la novia, y que la novia le aparezca después en embarazo, pues eso es bien difícil. Y que le diga que está concebida del Espíritu Santo, pues eso no lo cree mucho, mejor dicho, nadie lo creería, y es muy difícil, pero Dios es bueno, y Dios se le aparece también a José en un sueño, y es de la única manera que él, a pesar de que no quería, que la amaba tanto y no quería que avergonzarla en público ni que la apedrearan ni eso, él había roto calladamente el compromiso para que nadie se diera cuenta de eso, y él la iba a dejar simplemente así, como para echarse la culpa de él. La culpa es mía, yo no cumplí, entonces me voy. Pero el Señor, cuando se le presenta, él también le dice que obedezca, que ese hijo es el Mesías prometido, y él empieza a tomar la paternidad del Mesías como padre putativo, o como padre o como padrastro, digámoslo así, del Señor Jesús, y lo cuida y permite que él pueda vivir en un hogar compuesto con María,
después ya ellos tuvieron relaciones sexuales y básicamente tuvieron más hijos, que los vamos a ver más adelante en los relatos de estos evangelios. Hay algo que dice que se cumple la profecía cuando dice: miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Esa profecía es precisamente del profeta Isaías, que habla de esta Virgen y básicamente lo podemos encontrar en Isaías 7:14, porque es que el Señor le dio a Isaías esta profecía para que todos esperaran al Mesías, para que cuando llegara y estos acontecimientos proféticos se cumplieran en una persona, esa era la persona que el Señor había enviado como Mesías, y básicamente Él es nuestro Mesías, el que cumple todas las profecías. Y pues es una gran bendición empezar con este Evangelio de Mateo, de conocer de que Dios cumple sus promesas, de que se cumple la promesa del Mesías, el Salvador del mundo, en la vida de Jesús. Y vemos también cómo dos personas, a pesar de lo difícil que es aceptar la condición que Dios les había puesto, obedecieron y fueron de mucha bendición. Y por eso hoy están plasmados en la palabra de Dios como personas que obedecieron a pesar de las circunstancias. Así que el cumplimiento del Salvador y el cumplimiento de que Dios iba a venir a este mundo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque en estos días de diciembre estamos celebrando las Navidades, y la Navidad es básicamente la natividad de Jesús, el que Emmanuel vino y estuvo con nosotros y nos dejó su Santo Espíritu y todavía está con nosotros. Así que oremos. Amado Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor. Gracias por este primer capítulo de Mateo, Señor, donde aprendemos de que todas las profecías que tú diste acerca del Salvador se cumplieron en Jesucristo, Señor. Gracias por haber venido a esta tierra, Señor, a salvarnos, porque la única manera de que nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de salvarnos era así, Señor, porque con nuestras obras nunca vamos a poder hacer agradarte, Señor, porque siempre nuestras mente y nuestras naturalezas, Señor, nos lleva a hacer lo malo. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escuche este audio, Señor, que nos hagas a todos obedientes, así como José y María, que a pesar de las circunstancias y arriesgar sus mismas vidas, ellos fueron obedientes y pudieron permitir de que esa profecía de que una virgen daría luz al Mesías se cumpliera en la vida de María. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido de todo corazón que nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.